Un saludo muy especial para la comunidad del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. En esta oportunidad tenemos este video que corresponde a la última de las 3 charlas realizadas en un ciclo llamado Cuidando la Vida, que nace como una preocupación sobresaliente por parte del equipo de orientación escolar y de educación inclusiva por el alto número de alertas asociadas a la ideación, amenaza e intento suicida de nuestros escolares durante el año 2022 y escaladas al sistema de alertas de la Secretaría de Educación del distrito. En esta oportunidad tuvimos como invitado al doctor Rafael José Miranda, médico psiquiatra, especialista en psiquiatría infantil y del adolescente. Para nosotros es muy importante compartir esta información con cada uno de ustedes. Agradecemos a las personas que participaron de manera presencial el pasado 2 de noviembre y asimismo pues a las personas que van a observar este material de divulgación que es muy, muy importante en relación con el cuidado de la salud mental de nuestros niños y jóvenes. Un agradecimiento especial también para la organización IPS Claramente, que es una apuesta por brindar servicios de calidad a nuestros niños y jóvenes de Bogotá en temas de salud mental. El video fue grabado en el Teatro 1, de manera que no tiene un audio y una imagen muy profesional, pero estamos seguros de que va a ser muy importante para cada uno de ustedes poder acceder a la información que pudo compartir el doctor Miranda con nosotros el pasado 2 de noviembre. Muchas gracias. Una condición, ¿sí?, que como les digo afecta la forma en cómo pensamos, nos sentimos, nos comportamos, actuamos de una u otra manera, ya produce mucho sufrimiento. ¿Sí? La depresión y la ansiedad son las enfermedades más frecuentes en el mundo, ¿listo? Por encima de la hipertensión, de la diabetes y de la obesidad. ¿Okay? Hace unos años era como la segunda o la tercera, después de la pandemia es la primera. Y causa mucha discapacidad. ¿Listo? Más discapacidad que tener un cáncer o tener un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un cáncer lo operan y al mes ya está trabajando. O cuando uno entra en un proceso de rehabilitación o uno le sacan la vesícula de los 15 días está otra vez normal. Con la depresión los síntomas demoran mucho tiempo y la persona no vuelve a ser la misma. Tarda meses, tarda semanas, ya está años otra vez en recuperarse. Lo que pasa es que uno la ve como normal, porque no le ve y no le nota nada en el cuerpo. Pero esa persona dejó de ser la misma, ya no sonríe, ya no interactúa, se aísla, pierde amigos. En el caso de los niños, lo más frecuente que va a ser pierde bajo rendimiento escolar, problemas de socialización, irritabilidad, aislamiento, etc. Entonces, fíjense que a veces son como cosas que no son tangibles. Uno se fracturó y llegó enyesado, ¿sí? Y todavía le duele el brazo, acá no se percibe y el niño generalmente demora mucho tiempo en recuperarse, ¿sí? Y eso como que genera un gran impacto, por eso produce mucha discapacidad, no solamente en la persona que la sufre, sino en la familia. Cuando tenemos una mamá con depresión, por ejemplo, pues eso causa un trastorno en toda la familia, porque la mamá ya que está pendiente de los niños, de la cocina, de los útiles escolares, de la alimentación, del aseo. Entonces una mamá cabeza dura con depresión, pues finalmente hay una afectación en todo ese núcleo, pero esa afectación es tangible. ¿Sí? Y ese es el gran problema y el gran reto que tenemos con las enfermedades mentales. ¿Listo? Entonces, obviamente, importante también tener presente que como es una condición, hay un tratamiento. Si seguimos viendo o creyendo que es algo de voluntad o algo inventado, pues sencillamente la persona no accede al tratamiento. Entonces, si bien causa mucho sufrimiento, la buena noticia es que hay tratamientos que son efectivos, son eficientes y la persona finalmente se recupera. ¿Listo? Muy bien, entonces acabamos de ver procesos. Obviamente es una enfermedad que inicia muy temprano. Cuando llega el adulto con depresión y uno echa como la película para atrás, se da cuenta que desde muy chiquito ya tenía algunos episodios. Lo que pasa es que la mayoría resuelven solos, duran un mes, 2 meses y no causan gran disfuncionalidad ni mucha interferencia. Pero después el adulto empieza a recordar, oye, así es que a mí cuando tenía 15 años yo pensé en esto, cuando tenía 16 me pasó esto. ¿Sí? Y ahorita cuando vayamos a hablar un poco de suicidio se van a dar cuenta de que generalmente las personas que han cometido un intento de suicidio, muchos
ya han tenido previos por lo menos unos 4 antes. Bien, entonces esto y hasta que el primer gente se da cuenta ya que no, entonces tiene que ser una enfermedad crónica, sí, porque dura mucho en el tiempo y tiene varios episodios, listo, y lo que les comentaba que produce bastante discapacidad. Y esta alerta es muy frecuente, tiene mucha afectación y tiene que ver mucho con algunos cambios en el desarrollo, en el neurodesarrollo, por eso las edades de apariciones son 2. Lo que pasa es que para la OMS dicen que la edad en la que más frecuente es como a la del adulto, pero no es así. La depresión tiene unos picos que es en el adolescente y en el anciano, en el adulto mayor. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que en el niño dicen es por la pubertad, o es porque está adolescente, es porque está rebelde, ¿sí? Es que está creciendo, etc. Y en el adulto mayor, pues obviamente le empiezan a decir, no, pues es porque está viejito, que porque es viudo, que por el que ya no está haciendo nada, etc. Entonces como que le atribuimos socialmente unas justificaciones a unas emociones que tienen las personas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la depresión? Ya hemos venido hablando, es una enfermedad que afecta nuestra manera de pensar, nuestro estado emocional, ¿sí? La autoestima, la forma en que pensamos, no es debilidad. Estar deprimido no es estar débil, ¿bueno? Causa debilidad. Y la mayoría de las personas se sienten a veces desalentados. Entonces uno le puede preguntar, ¿está deprimido? Le van a decir, no, yo no estoy deprimido. Pero si una persona está desalentado, se siente, oye, si hace tiempo no vengo con fuerza, o más débil, perdí el interés a todo. Eso puede ocurrir. Entonces a veces la depresión en el niño y en el adulto es exactamente igual. Bien, son los mismos síntomas, el mismo tiempo, los mismos diagnósticos, etc. Lo que cambia es el contexto. El gran reto que nosotros tenemos como papás, porque tienen los papás y los docentes, es ponernos en el contexto del niño, que es muy difícil. ¿Por qué? Porque si yo les digo, el niño tiene una ansiedad, o el niño está ansioso, ustedes lo traducen como un lenguaje adulto. Y dicen, pero si usted no paga la luz, usted no paga el teléfono, usted no tiene que usted no sufre por el tráfico, ¿sí? No tiene problemas económicos, no tiene marido, o sea, como que no tiene por qué preocuparse. Pero el niño tiene un montón de cosas por qué preocuparse. ¿Listo? Empezando porque al niño también le preocupa que el papá no tenga que pagar la luz, el papá no tenga el teléfono, que el papá trabaje mucho. Entonces el niño empieza como a atribuirse la culpa y la responsabilidad de todo. Entonces, claro, si los papás se pelean, el niño empieza a decir, se están peleando por mi culpa. ¿Sí? No, es que me ha tocado trabajar duro para que usted pueda ir al colegio. Entonces el niño dice, por mi culpa mi papá trabaja mucho y no está en la casa. Entonces los niños siempre se atribuyen todo, ese es el tema. O sea, si se estresan casi que por lo mismo, ¿sí? Que el adulto, pero se atribuye la responsabilidad de todo. Entonces, no es una debilidad, ¿sí? No es una condición en la cual uno se libere voluntariamente. O sea, dice, ok, por eso les digo, empecé diciéndoles que es diferente a la tristeza o al duelo. Bien, o sea, esto ya para una depresión es cuando ya me afecta completamente cómo me siento y cómo pienso y cómo actúo. O sea, cuando produce mucha interferencia, el resto son fracciones que todos tenemos en un momento. ¿Listo? Entonces no es lo mismo que un estado de tristeza pasajero. Por eso les hago también cada una de estas situaciones como para que lo tengan bastante bien presente. Y bien, empiezan a estar una serie de síntomas. ¿Sí? Los dos principales es que el ánimo tiene que ser triste, pero en los niños puede ser triste o irritable. Entonces, si yo tengo un niño que es bien peleón todo el tiempo, ¿sí? Junto con algunos otros síntomas, yo podría sospechar que es una depresión, porque la gente también cree que la depresión es tristeza, llanto y aislamiento. Pero en los niños la depresión se da diferente. La depresión puede estar por irritabilidad, hay afectaciones en el apetito, hay gente que come mucho. ¿No les ha pasado que es que están muy ansiosos? Entonces están los que comen mucho, pues están los que dejan de comer. ¿Sí? Eso también les pasa a los niños. Problemas del sueño, entonces les dificulta dormir, quedarse dormido, o se levantan muchas veces, o se acuestan pensando como en cosas, repasando el día, planeando el día siguiente, se levantan muy temprano, el sueño es interrumpido, ¿ya? Viven con mucho cansancio en el día, fatiga, a veces hay gente que se agita, está irritable, molesta, sentimientos de culpa, triste, afecta como en el adulto joven especialmente. Por eso digo que la depresión es como un síndrome, tiene
como muchos lados, muchos polos. También afectan cómo, si nos concentramos, cómo pensamos, si tenemos problemas de atención. Entonces, muchas veces, a veces se sobrediagnostica un TDAH, ¿sí? Trastorno de déficit de atención, y es el niño que te basa con una depresión, o a veces puede tener las dos, ¿sí? Porque está inatento, no se concentra, no hace tareas, le va mal académicamente. Y eso también le pasa al adulto, especialmente al adulto joven, ¿sí? No me logro concentrar en el trabajo, se me olvidan las cosas, me toca tomar la gente porque es que ya no logro ser como antes, etc. Y pues obviamente lo más grave, pues cuando ya empiezan a pensar que la vida no vale, que el suicidio es una salida, los pensamientos de muerte, etc. Eso ya es como el desenlace. Entonces, el ánimo triste o irritable y la pérdida del interés por las actividades que antes causaban placer. Entonces, si hay un niño, por ejemplo, que jugaba fútbol y empieza a no querer jugar fútbol, o una niña que hacía patinaje y le perdió el gusto del patinaje, pues ya uno empieza a decir, aquí algo está pasando, ¿sí? O tan sencillo como antes quería jugar Play o Xbox y ya no me genera gusto esto. Dice, uy, con algunos cambios de humor, dice, aquí algo está pasando, este niño podría tener algunos síntomas de depresión. ¿Ok? Entonces, ¿con qué se piensa en la depresión? Lo que ya hemos venido como comentando. El principal problema está muy relacionado con el estigma, ¿sí? Entonces, la mayoría de gente no consulta, ¿sí? Los niños regularmente tienen un problema, y es que para sacar una cita médica depende del papá, porque el niño no puede sacar la cita solo. Entonces, cuando yo no le creo al niño o al adolescente, pues tengo una barrera de acceso porque yo no lo llevo al médico. Porque pienso pues que eso no es una cosa para consultar, pienso que el psicólogo o el psiquiatra es estar loco, ¿sí? La misma persona dice que nadie le puede ayudar, entonces por eso no habla del tema, no pide ayuda, ¿sí? Muchos dicen que lo puede lidiar, ¿ya? La mayoría lo que piensa es que tiene como amigo las consecuencias. Los papás dicen, yo no lo llevo al psiquiatra porque lo va a medicar, ¿sí? O porque la gente cree que va a estar loco, entonces esa es una barrera también. ¿Listo? Y muchos dicen que se puede mejorar solo. Pero les digo, diferente es estar que rompí con mi novia y estoy triste unos días, a estar realmente deprimido, que es una conducta por varias semanas, que no es muy mal, con mucha interferencia. ¿Listo? Y yo pienso que la mayoría de gente no va al médico es por vergüenza. Ese es mi concepto personal. La gente no va al psicólogo, al psiquiatra, es por física, vergüenza, y por eso no dicen las cosas que le ocurren, porque es como sinónimo de debilidad, ¿sí? Y si es religioso o muy creyente, piensan que es un problema de fe. Entonces dicen, oiga, es que yo rezo y voy a misa porque me sigo sintiendo mal. ¿Será que no soy lo suficientemente bueno? ¿Y no será que soy un mal cristiano, un mal católico, que ahora sí me sigo sintiendo mal, pero pues es un problema de fe y un problema voluntario es porque no lo logro? Entonces ahí la vergüenza juega un papel muy interesante porque no consultan las personas. Muy bien, entonces, ¿cómo se identifica la depresión de nuestros hijos? Pues ya nos venimos comentando varias de estas cosas, ¿sí? Pero para poner en términos mucho más prácticos, yo preferiría que se está más traducido como a un lenguaje cotidiano, ¿sí? De lo que vamos a ir hablando, cambios los hábitos de comer. Me gusta hacer mucho énfasis. Si ustedes tienen una niña que de un momento a otro dice quiero ser vegetariana, ojo, y descártele primero un trastorno de conducta alimentaria, ¿sí? Porque eso es típico, ese es el signo clásico. Yo hago mucho ejercicio, hago 4 horas de patinaje, quiero estar a la moda, quiero con la dieta fit, y entonces claro, como está muy normalizado en el medio, ¿sí? De bajo en grasa, de que no coma esto, y termina dando ese switch, y ahora quiero ser vegetariana. Es mejor que primero se asesore médicamente porque puede tratarse de conducta alimentaria. Entonces, clave ahí, es muy frecuente, está muy subdiagnosticado, y no se dan cuenta tan fácilmente. Entonces, como que pierde peso y nadie le dice, y hacer ejercicio no es malo. Entonces, no, es que es bien juicioso, hace ejercicio, juega y patina, y 4 horas en el gimnasio. Entonces, como que nadie dice eso porque tendría que ser una enfermedad. ¿Ya? Y lo que pasa es que así es como está quemando calorías y reduciendo y compensando. Entonces, por eso no hay que revisar la lonchera a las niñas y a los niños a todas las edades, porque muchas veces regalan alimentos, no guardan, etc. Entonces, cambios en los hábitos de comer, retraimiento de sus amigos, ¿no? Ya no juega,
ya no salen con sus amiguitos, ¿sí? Cambian en lo que era habitual. Lo que les digo, conductas violentas, comportamiento rebelde, hacia escaparse de la casa, en los más grandes el uso de bebidas, el consumo, abandono de la apariencia personal. De un momento a otro, de ya no me quiero bañar, ya no peino, ya no me arreglo, ya no me importa cómo voy, voy sucio al colegio. Entonces, como que, oigan, aquí está pasando algo que no está fuera de lo habitual, ¿sí? Y cambios muy pronunciados como en el carácter. Como les digo, como que, oiga, te puso más irritable, o sea, como tranquilo, era así. Entonces, son algunos de los síntomas con los que podemos ir pensando que algo está ocurriendo. No estoy diciendo que ya tengo una depresión, solamente estoy diciendo, como, oiga, señales de alerta, consulte, miremos a ver qué está pasando. Muy bien, aburrimiento persistente, lo que les digo, bajo rendimiento escolar. Siempre piensen esto, ¿no? De verdad, antes iba bien y este año está súper mal. Hay que valorar la parte emocional. De todas maneras, así son. Ahora, yo puedo tener un problema de aprendizaje, me está yendo mal y me deprimo, que es lo que regularmente pasa. Ese cambio de quinto a sexto, séptimo, los niños que vienen, que están en pandemia, avisados en casa en modalidad virtual, llegaron a un séptimo, un octavo, ya más grandes, presencial, esos niños están en más condición de riesgo porque llegan al entorno, muchos compañeros, la educación pues, virtual en algunos colegios muy juiciosa, en otros muy abandonada, en otros muy intensa, ¿sí? Y entonces y le hacían las tareas en la casa, la mamá no le ayudaba, entonces llegan a un cambio muy fuerte, ¿sí? Y se vuelve un pago automáticamente. Entonces a veces los niños se deprimen porque les va mal en el colegio o porque les está costando trabajo, por ejemplo. ¿Ya? La calidad de trabajo. Este es clave de los niños chiquitos. ¿Sí? Y ahí es un problema que no lo identificamos muy temprano y es que el niño empieza a quejarse de todo. ¿Sí? A quejarse como para ir al colegio. Las incapacidades aumentan. Tengo dolor de cabeza, tengo dolor de estómago, ¿sí? Y los que pueden acceder a servicios de salud, entonces van a un neuropediatra y les dicen que tienen migraña. Y esa es típica de los niños ansiosos y deprimidos que tienen migraña, por debajo de lo que están es ansiosos y con una depresión. ¿Sí? Pero pues como duele en la cabeza y van al neurólogo y les dice eso, entonces también los que sufren de polvo desde muy chiquitos, los que nos duele absolutamente todo, incluso en el adulto, ¿no? También esas fibromialgias que me duele todo y todo el día me quedo. Entonces, cuando hay mucho ausentismo escolar por quejas de síntomas físicos, ¿sí? Regularmente es porque por debajo hay algunos cambios en la parte emocional de depresión. Pérdida de interés por tus pasatiempos, distracciones, etc. Y hay muchos niños que les empiezan a molestar los elogios. Te va bien, eres bueno, eres una cosa que se empiezan a sentir irritables por eso. Esos son algunos de los cambios que podemos tener. No sé si hasta ahí tienen dudas, comentarios, preguntas, inquietudes. ¿Vamos bien? Oye, mi hijo tiene tendencia depresiva, pero él es muy hiperactivo. Es otra manera de... Sí, la conducta puede estar muy inquieto. Porque él quiere llamar la atención, él quiere ser como el... A veces le da, sí, es como forma de la luz. O sea, no siempre la depresión es tristeza. Exactamente. Sí, sí, de por sí que no es que haya nuevas clasificaciones, pero hay como nuevas agrupaciones de síntomas. Entonces hay gente que puede que no sienta nunca la tristeza, sino que el ánimo sea más bien bajito, ¿sí? Pero le pierde el interés a todo, está con problemas de concentración, la parte del sueño, y empieza a ver y sí, efectivamente, pues puede ser algún síntoma de depresión. Pero es así. Hay algo que tú decías de que la gente no va al médico por vergüenza, pero yo pienso que uno deja de acceder al médico por la falta de atención que el profesional le da al problema de uno. O sea, se vuelve tan mecánico el problema que ya no le dan la atención necesaria. ¿Sí? Uno va a una cita médica y lo que hace es como que hablarle a un computador que eres mete datos en el computador, pero no hay este acercamiento hacia la persona afectada. Eso hace falta mucho en la salud de Colombia, de verdad, que se le dé a la persona depresiva la importancia que requiere, no como un número más. Así que se me parece muy también. De acuerdo, es una barrera, el tiempo corto de la consulta,
A veces la gente como que quiere hablar y lo deja para el final y la gente acabó el tiempo. Y la depresión es una enfermedad grave que no solamente afecta a su parte emocional, sino a sus órganos. Se deja a uno con ese que todo le falla. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Dime. Cuando viene de familia, de herencia, ¿qué debe hacer uno? Porque viene de Es un factor de riesgo. Y yo también uno dice, y por eso les hablaba de la vergüenza. ¿Sí? Entonces uno está en consulta con el niño y se va, yo siempre separo papás de niños en las consultas pues, para que ambos hablen en libertad. Y ahí empieza la mamá a decir, la abuela se suicidó. Y un tío también se suicidó. ¿Sí? Y fulano tiene esquizofrenia, pero el niño no sabe. Pero es que ahí está la carga de la enfermedad. O sea, no apareció por aparecer, es que también hay una vulnerabilidad genética familiar que hace que esté en más riesgo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, no es que uno esté diciéndole cosas, pero sí, por el papá sí debe entender que el antecedente es importante. ¿Listo? Entonces, claro, es súper clave los antecedentes como las causas. No es la única causa, pues, es decir, no todo el que tenga depresión en la familia va a estar, ¿sí? Con eso, pero claro que pesa. Además es importantísimo darle la palabra eso porque hay familias que responden a medicamentos. ¿Sí? Entonces llega la mamá y dice, a mí me dieron de joven sertraline. Y yo, ¿por qué no me dijo eso? Yo hubiera arrancado por ahí. Es que yo no quería que a mi hijo le pasara lo mismo. Está trayendo es para que no le pase lo mismo, demos el tratamiento que le sirvió, porque hay una base genética que puede que le sirva. ¿Sí? Entonces eso es por eso le digo, claro, eso es por lo que Juan, o por lo que consultan. Por acá tenemos uno que acaba de... una pregunta. Yo llegué a Juan Sebastián y al médico, la doctora, la psicóloga, no sé qué vio, porque le puso a llegar una especie de encuesta. Sí. Algo vio durante la encuesta que lo remitió al psicólogo. No sé, porque como ellos se cierran tanto y ellos se van a sus amigos porque ellos son no sé cómo se pudiera implementar dentro del colegio, porque acá ellos son libres, se expresan de pronto un análisis así, un test, algo así, se pudiera hacer. Sí, claro. Ese es un buen punto porque a veces en la entrevista los niños se cierran. ¿Y cómo están? Bien, no, sí, normal, bueno, entonces no es tan sencillo y por eso en psiquiatría tomamos varias consultas como para llegar al diagnóstico, establecer la confianza para que el niño finalmente hable de los temas. Entonces, para responder la pregunta, sí, hay escalas muy generales, muy globales que uno le puede aplicar al niño o le puede aplicar a los cuidadores, ¿sí? Donde detectan algunos síntomas y dependiendo de eso, uno lo que procede es hacer una valoración. Entonces, lo que hemos hecho en algunas instituciones educativas son tamizajes. Yo puedo coger niños chiquitos y hacer tamizaje para algunos trastornos, ¿sí? Y puedo coger niños más grandes y adolescentes para otros trastornos más frecuentes. Y con eso no significa que los diagnostico, ¿sí? Sino que por lo menos detecto algunos riesgos tempranos y procedo a hacerles consulta como tal. Y ahí sí en la consulta como que digamos a ver qué es lo que está pasando. Sí, entonces regularmente pasa eso, en psicología se usa mucho, en psiquiatría infantil también, yo le paso la encuesta al niño mientras va hablando, puntúa algunos temas, yo dice, oiga, sí, e incluso le sirve a uno para mostrarle al papá, mire, es que contestó esto, entonces es una señal de alerta. Entonces sí se puede hacer, nosotros también lo hacemos, vamos a la institución educativa, hacemos los tamizajes y con eso le das un plan de mejora y de acción. Por eso soy la palabra de Alex. Tú decías de la alimentación, de pronto uno tiende a confundirse en la adolescencia, porque por lo menos en el mío, almuerzo y a la media hora tengo hambre. Entonces, ¿cómo hacer para captar eso? Sí, digamos acá, los síntomas no son aislados, ¿sí? Y vienen en ciertas proporciones con otros y se presentan de distintas maneras en los entornos. Entonces uno siempre tiene que triangular. Y en el colegio cómo es, y con los amigos cómo es, en la casa cómo es. Porque muchas veces los problemas se centran en uno de los entornos. Entonces no es que quieren que quede con el colegio, no, ninguna, ya le va súper bien, come bien, no sé qué. Entonces uno dice, está pasando algo en la casa.
¿sí? Porque el comportamiento es en la casa, o viceversa, ¿sí? No, es que el colegio me llama, que hace esto, que tal cosa, que la otra, pero acá en la casa no. Algo está ocurriendo en el entorno escolar. ¿Sí? Entonces la alimentación, pues tocará ver el tema del crecimiento, si está asociado o no a un problema de la conducta alimentaria y si cuenta con otros síntomas adicionales. Porque si es solamente la alimentación, pues miremos a ver, puede ser un tema de ansiedad, ¿sí? Que coma mucho, pero no tampoco todo el que coma mucho es que está ansioso. Entonces habría que ver si hay algunos otros síntomas, sueño, comportamiento, la parte emocional, aprendizaje, y ahí uno dice, oiga, sí, es que lo más evidente es la alimentación, pero cuenta como con otras cositas por ahí que vale la pena estudiar. Pero aislados no hacen diagnóstico. ¿Sí? Si yo tengo un solo problema de concentración, no significa depresión, tampoco significa déficit de atención. ¿Sí? Hay que ver como qué otro conjunto de señales tiene y con eso sí hacemos el diagnóstico como tal. Es decir, que es la palabra. ¿Puede la depresión desencadenar esquizofrenia? ¿Puede la depresión desencadenar una esquizofrenia? Pues es que son dos condiciones, pero es una buena pregunta. Los pacientes con esquizofrenia, digamos que tienen muchos cambios en el humor. O sea, te lo voy a contestar de los dos sentidos. Yo puedo tener depresión y presentar en algún momento en la crisis síntomas psicóticos. O sea, yo puedo delirar, o puedo escuchar voces, o puedo ver cosas, ¿sí? O sentirme perseguido, ¿ya? O comportarme extraño, pero secundario a la depresión. ¿Listo? Entonces el tratamiento le mejora la depresión, mejora los síntomas. Pero puedo tener esquizofrenia, ¿sí? Y tener cambios en el humor, apatía, pérdida de interés. Incluso es muy frecuente la conducta suicida en los pacientes con esquizofrenia, porque como tienen las voces, las alucinaciones, dicen, mire, estoy cansado de escucharlas, y ahí digo, yo ya no quiero más. ¿Sí? Entonces están en los escenarios. Lo que pasa es que la esquizofrenia como enfermedad pues es una condición distinta y muchas veces yo puedo tener síntomas, ¿sí? Tanto de cambios del humor en una condición o síntomas de psicosis en la otra. O puedo tener las dos enfermedades también. ¿Se puede diagnosticar por síntomas o es necesario un examen? Todas las enfermedades mentales se diagnostican clínicamente. Digamos con excepción de dos, ¿sí? Pero no es que esa sea una excepción, sino que uno tiene con qué diagnosticar. Y son las de los dos extremos, ¿sí? Que es el retraso mental, con la discapacidad cognitiva y la demencia. Porque es que a las dos la primera prueba, una prueba neuropsicológica, entonces como que la prueba me dice su CI es muy bajito, el coeficiente intelectual es bajito y tiene una discapacidad. ¿Sí? O en el otro muestra no, la prueba neuropsicológica está alterada, se tiene una posible demencia, pero por un test. Pero todas, incluido esas dos, el diagnóstico es 100% clínico. Por eso es que no nos creen, porque ¿y cómo lo diagnostico? Entonces no hay examen, no hay resonancia, no hay prueba de laboratorio, ¿sí? No es una tomada de tensión que me diga, ya tiene hipertensión, ¿sí? O el azúcar en la sangre. Ese es lo complejo, que explicarle a un papá. Si el niño tiene depresión o tiene un trastorno de déficit de atención, pues no nos cree. ¿Sí? Porque muestre cómo lo hizo. Entonces es bien difícil. Pero hay pruebas que ayudan, hay pruebas de neuropsicología que orientan, que apoyan el diagnóstico, que le permiten a uno estratificar la severidad de los cuadros, ¿sí? Como que está leve, está más grave. No puedo decir que no. Hay algunas imágenes sugestivas, lo que pasa es que no son concluyentes, que dicen, sí, hay algunas diferencias en esta parte cerebral que explican síntomas, pero esas diferencias en 10 años las puedo tener yo también. Esos cambios, pues, eso que perdió hoy puede ser lo mismo que en 10 años, o sea que no son realmente así como muy valedero en ese sentido. Entonces, lamentablemente, no hay ninguna condición de salud mental ni en el adulto ni en el niño que me deje a mí hacer un diagnóstico a través de una prueba de laboratorio. Entonces, por eso triangulamos la información. Entonces, tiene un TDAH, entonces tome le mando una escala a los profesores del colegio, llévenlo en la casa, observémoslo. ¿Sí? Sí, mire, todos coincidimos y efectivamente ese es el diagnóstico.
igual con la depresión, igual con la ansiedad. Entonces hay escalas para papás, que es un poco lo que tú pedías, y hay escalas para niños, y hay escalas para profesores. ¿Sí? Entonces el niño responde unas cosas, el papá otra, el docente otra, y yo dice, oye, sí, todos como que coinciden y este es el diagnóstico de la persona. Entonces, no es tan fácil a veces, por eso toma tiempo. Además porque tener un diagnóstico en psiquiatría como que es una etiqueta que lo marca y tratamos de que no sea así, porque la mayoría de estas condiciones mejoran con el tiempo, entonces, o se estabilizan. Es relativo, pero sí es un reto para la psiquiatría no contar con una ayuda diagnóstica, pero sí tenemos criterios diagnósticos que no lo tienen el resto de especialidades. ¿Sí? Entonces tenemos manuales diagnósticos, pero no las otras especialidades no. Entonces esa es la diferencia en salud mental. Es eso, ya. Gracias, doctor. Realmente, tú acabas de decir que mi hija está diagnosticada desde hace 2 años. Cuando el psiquiatra a ella pues, la diagnosticó por el test que le hace, estaba ya no más, ya estaba para hospitalización. Y eso fue a las 7 de la mañana, cuando me dijo, ya hay que medicar, o la medicamos y toca hospitalizar. Afortunadamente, mi hija es inteligente a pesar de todo ese proceso que tiene y ella sabe que es importante que es una hospitalización de esas. Entonces, cuando la diagnosticaron medicamentos, una vez 3 medicamentos, eso fue a las 7 de la mañana y yo fui a los medicamentos y a la 1 de la tarde, no solo tiene ya la pensar, lo casaron y los medicamentos realmente no se piensan. Son buenos, ¿qué hace? Yo no consulté absolutamente nadie, simplemente por el propio, el solo hecho de ser mamá y saber que realmente lo necesitaba, lo hice, sí, a las 2 de la tarde me temblaban las manos así, ya que médica. Y entonces, todo lo que tú has dicho, mi hija lo tiene, o sea, terminando el suicidio, ¿no? O sea, el tema suicidio. Y lo que también me ha costado mucho comprender es el TCA que ella tiene, ¿sí? Ya han sido 2 años que tiene diagnosticado también TCA, que es trastorno de conducta alimentaria. Y todavía, o sea, no como, no quiero. Y yo interpretar eso ha sido, aparte de todo lo que tú acabas de decir, todo lo que elegí, ansiedad, depresión, entonces, comprender que no come, no quiere, o sea, es lo que más me ha costado. Y todavía es una de las más fuertes porque, a pesar de que está muy medicado, pues toma mucho medicamento, me parece a mí, para estar un poco nivelada, controlada. Entonces, comprender uno de mamá y sobre todo a mí me ha costado mucho, doctor, interpretar el tema del TCA, porque es muy fuerte, o sea, no mover, bajarse de peso, su sistema inmune también desfallece muchísimo, entonces, y digamos, lo que siempre preguntan los psiquiatras es realmente va a haber un momento en que ya no tanto medicamento, realmente va a quitar ese. O sea, voy súper animada y la doctora la felicito por estas charlas, estas presentaciones que tienen, porque es que a pesar de que ya llevo 2 años con todo este proceso terapéutico, todavía como que hay temas que me cuesta mucho interpretar porque es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo que un hijo no quiera comer, que se quiera morir, bueno, por todo lo que tú acabas de decir. Entonces, para mí es un aliciente escuchar que se va a disminuir un momento el medicamento y que va a querer comer. Es difícil, yo les digo a los papás, les digo un poco como irónico, bueno, no es clásico, pero de frente. Digo, más o menos en promedio, 8 años me da dura la condición. ¿Sí? Claro, la gente dice 8 años, y digo, sí, 8 años, pero eso demora, ¿no? ¿Sí? Hasta que se estabiliza completo, porque lo último que desaparece es la alteración de la percepción de la imagen. ¿Sí? O sea, cuando la persona dice, es que me sigo sintiendo gordo, ¿sí? Y todavía no es suficiente, entonces ya puede comer, ya controla muchas cosas, pero lo último que desaparece, y eso toma, para una revisión completa, es eso, y más o menos en promedio 8 años. ¿Sí? Cuando se diagnostican muy temprano, tienen mejor pronóstico. ¿Sí? Cuando se diagnostica muy tarde, pues ya llevan 10 años de enfermedad. Entonces, imagínense cómo cambia una mentalidad de una persona que lleva 4, 5, 6, 7, 8, 10 años pensando lo mismo. Entonces, como que le enseñaría a uno a escribir con la izquierda, ¿sí? Es automático, o sea, mientras yo aprendo a escribir con la izquierda, pues es como cambiarle mi cognición y pues me demora mucho tiempo. Pero disminuye, los medicamentos controlan síntomas,
Que es otra cosa que le digo a los papás, ¿sí? Yo le puedo dar 10 medicamentos, ¿sí? Pero si le siguen haciendo bullying o lo siguen maltratando en la casa, o si usted no se separa de su marido, ¿sí? Pues grave, o sea, yo le puedo lo que le estoy empepando. Y la parte hormonal, también está en un cambio ahorita. influye, sí. Hay que estudiarlo, o sea, no te digo que no, muchos también hay que ver que otro ovario poliquístico, un hipotiroidismo, ¿sí? Hay muchas condiciones de esas que ocurren. El problema es que cuando llegan al psiquiatra es como muy lejos, es como muy tarde, por decirlo de alguna manera, entonces ya pasó por el endocrino, por el cardiopediatra, entonces se desmaya, entonces esas niñas que se desmayan todos los días en el colegio, ¿sí? Entonces le hacen test de mesa vasculante, dicen que tienen un síncope vasovagal y lo que tienen es una ansiedad. Pero el sistema está muy fragmentado de salud, entonces los especialistas no concatenan los síntomas. ¿Usted por qué viene? Por dolor de cabeza. ¿Dice por qué viene? Porque se desmaya. ¿Dice por qué viene? No, porque no come, está baja de peso, o porque le salió tal cosa en la tiroides, o porque tal otra. Entonces como que ninguna, porque le duele el colon, entonces lo vio el gastro, el cardio, el neuro, el pediatra, pero nunca unieron y lo que tenía era otra cosa de base, hasta que llegan al psiquiatra, porque alguien se le ilumina, lo manda al psiquiatra, el psiquiatra sí recoge todo y ahí hace el diagnóstico y es mucho más fácil. Entonces los medicamentos se quitan, controlan síntomas, pero lo que les digo a todos los papás, yo no saco nada dándole 10 medicamentos si el entorno no cambia, no hay nada que hacer, ¿sí? No hay nada que hacer, y vuelve una consulta, entonces uno como que la pilotea con ellos porque como que se las ayuda a llevar porque no toman las decisiones. No estoy diciendo que sea en este colegio, pero me pasa mucho que hacen bullying en otros colegios, ¿sí? Y eso entonces tiene ahí, no quiero cambiar, este colegio es muy bueno, y de ahí sale, mejor dicho, el presidente de los presidentes, entonces, pero es que le están haciendo bullying, o sea, el deseo es suyo y no del niño. Es el que afronta el problema todos los días, es el niño. Claro, o los problemas en la casa, ¿sí? Que no, es que todos los días se pelea con su esposo, ¿sí? Y se va y le echa en cuenta a la niña y la niña está así. Entonces, ¿qué va a hacer? Y me pasa mucho en hospitalización. Yo digo a los papás, ¿y usted qué va a hacer? No, pues espera, que, o sea, para la niña hospitalizada, pues se queda quieta en la casa. Pues el niño hospitalizado se quedan quietos en la casa sin hacer nada. Yo digo, si ya entró a terapia, ya modificó, ya cambió, ya resolvió. No, entonces nos volveremos a ver en unas cuantas semanas o unos meses porque es crónico recurrente. ¿Sí? Los TCA son súper difíciles, entre otras porque son niñas muy inteligentes y son los mejores del curso, generalmente. Y como el papá lo único que queremos es que el niño sea el mejor y sea bueno académicamente, entonces como que es una contradicción pues, creer que está mal cuando está todo bien académicamente. Pero vuelvo y les pongo el ejemplo, no tiene que estar en todos los entornos. Es que es la mejor deportista, pero es la mejor del curso, pero pesa 35 kilos. ¿Sí? Y toca pasar una sonda porque si no le puede dar un infarto, le puede bloquear o morirse inclusive. En psiquiatría solo tenemos dos urgencias, ¿no? La anorexia y el suicidio. Del resto todo se maneja más fácil. Bien, hasta ahí hay que hacer por acá, ¿no? Ya. Sí. Entonces el desenlace pues obviamente más fatal de depresión y ansiedad pues es la conducta suicida. ¿Sí? Es muy frecuente en los niños y más de lo que creen. Digamos que lo que muestran las autopsias psicológicas es lo que les digo. Todas las personas que tienen un intento de suicidio, absolutamente todas, han consultado al médico los últimos 6 meses. Le han dicho a algún familiar, ¿sí?, que lo van a hacer de una u otra manera. Y el dato que a mí más me impacta es que han tenido mínimo 4 intentos previos. Entonces, si el suicidio se puede prevenir, uno diría, oiga, pues sí, claramente sí, porque pues si ya fue al médico reciente, ya le había dicho al familiar, ya tuvo algunos intentos, pues de una u otra manera sí. Más preocupante, volviendo un poco a lo que tú nos pones del medicamento, es que yo le digo otra vez a padre que usted prefiere que se corte y no medicarlo, o sea, si uno no entiende eso, ¿se le preocupa más el medicamento que se siga cortando? No, pero es que eso le hace daño, las cortadas no. No, también, entonces, es que esto le quita la cortada.
Sí, o sea, es esa lucha de, ¿sí? Entonces exteriorizan el problema y buscan como un enemigo común, y el enemigo común es la medicación. Y nunca fueron por el medicamento, era porque se cortaba, porque estaba deprimido, porque estaba ansioso. Entonces, pero eso une como que a las familias un poco. En ese sentido, entonces, eso. Sí, creo que yo la mejor opción que tomé ese día fue haber medicado. Donde yo no hubiera medicado a mi hija, estaríamos en conversación. Porque realmente, clínicamente, ella lo necesitaba. Y yo no me había dado cuenta, ella había camuflado muchas cosas, necesidades, en la ciudad la depresión le había camuflado por mucho tiempo. Le había camuflado por mucho tiempo. Entonces, eso hizo que para mí fuera un choque fuerte, porque yo, cuando yo todo esto, fue sorpresa. Entonces, yo digo que gracias, afortunadamente, di con una muy buena psiquiatra y los medicamentos muy buenos también, sí, pues obviamente porque iba aumentando, pero ya se han mantenido, o sea, ya hace un año más o menos está la misma dosis. Y fue lo mejor, o sea, si alguna persona de verdad clínicamente diagnosticada de una enfermedad mental, es bueno, los medicamentos son buenos. Bueno, una sugerencia es que cuando inician un medicamento no pueden tomárselo hoy y mañana no. Creo que es gravísimo. También la herencia, nosotros hablamos que vamos a salud mental, aparte del estigma es la herencia. Pero eso mismo ocurre en todas las condiciones, ¿verdad? A veces me creen que no se toman los medicamentos de psiquiatría, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes se toman todos los días el antibiótico que les manda el médico? Sí, o sea, los 15 días de antibióticos, entonces toman 5 o 6, se sienten bien y suspenden. Imagínense una condición donde yo lo mande por meses. ¿Sí? Los diabéticos tienen mala herencia, los hipertensos tienen mala herencia, no es un tema sencillo, ¿sí? Pero sí puede hablar. Mi niña, ella me comenta que los compañeritos le hablaban de suicidio y ella les decía no hay que suicidarse, que la vida es bonita y todo, pero había mucha gente, muchos niños que le comentaban eso. Y a raíz de eso, ella tuvo un problema con un compañerito y ella se intentó suicidar. Y entonces uno dice, bueno, entonces los síntomas son diferentes de este al de mi niña. ¿En qué sentido lo preguntas? Ella no tenía ni falta de apetito ni todos los síntomas que han estado tratando, sino como que ella se dejó congestionar de los demás compañeritos, de que la solución para ellos era el suicidio. Claro, o sea, es decir, muchas veces cuando hay unos factores de riesgo que hacen que la persona opte como por apague y vámonos, ¿sí? O sea, más allá de contemplar el suicidio, o sea, lo contemplan como una opción de una salida a un problema pasajero, ¿sí? Pero lo ven como lo único, especialmente lo que uno evalúa ahí es como los factores de vulnerabilidad y de riesgo. O sea, hay suicidios impulsivos, sí, estoy de acuerdo, hay personas que se ven tan agobiadas, que es lo que le pasa a los adolescentes, ¿sí? Que toman esa opción, ¿sí? Pero lo que también hay que evaluar es si previamente no tenía otras cosas, ¿sí? Porque digo, ellos lo callan todo. Y vuelvo y fíjate que a veces una forma de contar, mi amigo me está diciendo que se siente triste, ¿sí? Que le están pasando estas cosas. Entonces es una manera como muy proyectiva de hablar de lo que siente. O a mi amigo le están haciendo bullying, mami, ¿tú qué harías? ¿Sí? Es como una forma de ellos también decir. Entonces, luego, por eso les decía que cuando hacen las autopsias psicológicas, ya los niños lo habían dicho, de una u otra manera lo habían contado, ¿sí? Pero aterrizar eso o identificarlo no es fácil, y más las familias, porque nadie quiere que le toque algo como esto, ¿sí? Porque es muy grave. Sí pasa. Yo tengo casos también, por ejemplo, de que como que no hay una desencadenante, un factor de riesgo, o sea, como que la cosa no estaba tan así incipiente, aguda, pero todo el tiempo le hablaron, tuvo un problema y vio eso como solución porque no conocía más soluciones, ¿sí? O los juegos donde se hacen cosas para dañarse, los retos, ¿sí? También suele pasar. Entonces uno como que evalúa eso, pero vuelvo y digo, el suicidio es la conducta, yo lo que evalúo es lo que está detrás, ¿sí? ¿Por qué ese niño se dejó influenciar tanto?
Entonces hay un déficit intelectual, hay una ansiedad de base, hay otros problemas psicosociales. Porque lo que yo busco es prevenir que vuelva a ocurrir después de que ya ocurrió, que son las condiciones de vulnerabilidad. Entonces hay que ver todo eso, el abuso sexual en los niños. ¿Sí? Recuerden que eso también es, y lo cuentan 10 años después, 15 años después. ¿Ya? Entonces esas cosas siempre pasan y es donde toca estar como muy alerta a todo. Entonces el suicidio, que es uno de los desenlaces fatales, obviamente la depresión, pero también de la ansiedad. Si yo tengo un niño muy rígido, muy perfeccionista y le va mal, entonces opta por esto. Porque no ve que no se sacó 5 y como es muy perfeccionista, entonces de 5 a 0, ¿sí? O que son muy rígidos, muy psicorrígidos, ¿sí? O los que tienen problemas de identidad sexual, o que tienen, no es un problema de identidad sexual, sino que ya empiezan con una orientación sexual marcada, pero en su entorno no es aceptado, entonces empiezan como que me siento muy agobiado y esto termina también siendo una alternativa. ¿Sí? Lo que les habla de la culpa. Entonces, los niños generalmente y los adolescentes experimentan muchos sentimientos de estrés, confusión, duda, presión para lograr el éxito. Porque cada uno le metieron en la cabeza y uno le mete en la cabeza a los hijos que tienen que ser el mejor. No es que tiene que ser el bueno, sino el mejor. ¿Ya? Y a veces hay un problema de valor muy serio que tenemos como sociedad por eso. ¿Sí? Incertidumbre financiera, lo que les hablaba, ¿no? Es que nos está yendo mal, no tenemos plata. Claro, ustedes se lo cuentan al niño y el niño empieza a decir, no, es que el colegio es muy caro y es por culpa mía, de mis papás que yo siga en ese colegio. Entonces empieza a culpar de todo. Otros miedos del crecimiento, el divorcio de los papás, ¿sí? Formación de nuevas familias, mudanzas, ¿listo? Entonces hay muchas cosas que producen estrés, ansiedad, que agobian, que el adolescente finalmente es optar como suicidio como un recurso. Sí, perfecto. Entonces, este es un punto importantísimo que lo trae acá a propósito de los medicamentos, porque ustedes van a encontrar cuando se metan por internet que los antidepresivos están asociados al suicidio. ¿Sí? Y eso es y no es. El antidepresivo por sí mismo no produce una conducta suicida, ¿vale? Lo que pasa en ocasiones es que como me siento tan desalentado, ¿sí? Y tan aburrido, tan sin fuerza, que cuando me dan un medicamento que me da como más energía, pero si yo no cambio mi forma de pensar, pues finalmente lo que tengo es más energía. Entonces lo que antes no hacía por falta de energía, ahora sí lo puedo hacer, porque es que el medicamento me induzca la idea de la cabeza de cometer una conducta suicida. De por sí que el antidepresivo, ¿sí? Es el medicamento o es el tratamiento que realmente disminuye el riesgo del suicidio. Entonces muchas veces ustedes van a ver que con un solo episodio medican, ¿sí? Puede o puede no ser, ¿listo? Pero es como la conducta que mandan las guías de decir, venga, si yo intento, es mejor como que mediquen un tiempo para que el intento pues, reduzca los riesgos. Sí, eso es lo que ocurre. Entonces, no todos los antidepresivos pueden tener riesgos, el riesgo es bajito, pero sí son el mejor tratamiento para eso, que es conducta del suicidio. Además de la terapia de intervenciones. Eso es algo que debe quedarse acá, que se sientan tranquilos con los antidepresivos como tal. Listo, entonces acá un poco de cifras. Sí, obviamente este es un fenómeno que ha sido estudiado desde todo punto de vista. ¿Ya? Más o menos entre 800.000 y 1 millón de personas al año se suicidan. ¿Sí? El grupo más afectado, nuevamente, son los menores. ¿Sí? La población adolescente y el adulto joven. Si yo divido 800.000 en el número de días del año y por el número de horas, pues una persona se suicida cada 40 segundos a nivel mundial. O sea, es una cosa muy frecuente, muy prevalente, más que otras condiciones de salud. Los principales métodos, como ustedes lo pueden ver, causan mucha disfunción y finalmente termina siendo pues, considerado un problema de salud pública por eso, por el gran impacto, porque es una muerte evitable en una persona en edad productiva. O sea, que genera es un gran impacto social. Entonces, por eso es un problema de salud. Mitos del suicidio, pues bueno, o hechos del suicidio, pues dentro de las principales causas de muerte, de acuerdo,
digamos que estamos entre las tres primeras. Los niños, el problema que tenemos en salud mental es que hay otras enfermedades que son como más importantes, ¿sí? Y que tienen como más publicidad, ¿ya? Pero no tienen tanto impacto que estas que tienen tanto tabú y tanto estigma, ¿sí? Pero ¿de qué se mueren los niños en el mundo? ¿Alguno tiene idea? No. Ese es el mito. Los niños no se mueren de diarrea ni de enfermedades respiratorias. ¿De qué mueren niños y los adolescentes? ¿De qué más? ¿Qué se les ocurre? No. De suicidios sí están de las primeras, pero no. Cuando escucha uno y se murió fulanito joven, ¿de qué se murió? Muy bien, problemas de violencia, conducta, se metió en una riña, ¿sí? Y lo mataron, estaba tomando y salió a manejar y lo atropellaron, de accidentes de tránsito, ¿sí? Entonces, la mayoría se concentra en problemas del comportamiento. Correcto, los niños de son problemas de conducta. Ahí están las lesiones autoinfligidas, lesiones de causa externa, ¿sí? Riñas callejeras, de eso es lo que muere en el país la mayoría. No es de la diarrea, ni de la desnutrición, pero eso es lo que nos dice. ¿Sí? Eso es lo que nos dice, pero no es lo que genera la mortalidad. ¿Sí? De por sí uno nunca escucha, casi no oye que el niño estaba con diarrea y falleció. Nunca oye esa noticia. A menos que seamos por un municipio muy abandonados como por descuido y eso. O negligencia que termina siendo también un problema de conducta con los papás. ¿Sí? Entonces esto es importante, es por eso. ¿Listo? Y lo que les contaba, hasta 60% consultaron al médico el mes previo al intento. Bueno, sobre todo al médico general, por eso que necesitamos entrenar a los médicos generales, ¿sí? Porque deben pasar muchas cosas con la filtrada. Entonces acá tenemos algunos datos. Factores de riesgo. ¿En dónde está el niño? En el colegio y en la casa. Entonces, ¿dónde están los factores? Pues en el colegio y en la casa. ¿Sí? Entonces, estrés académico, el fracaso, bajo nivel escolar. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces los papás les pasan muchas cosas, entonces a veces se descuidan, no perciben esos cambios, la pobreza, la violencia intrafamiliar, el aislamiento, las relaciones, el uso de sustancias, el bullying a través de las redes sociales. Ya no ve tanto bullying físico como al comienzo se describió, sino ahora es muy social. Entonces le crean la página de Instagram donde todos lo odian y lo postean y lo molestan por ahí, o le pasan la foto. ¿Sí? Hay una cosa muy frecuente que hacen los adolescentes que se llama enviar el pack. ¿Sí saben qué es enviar el pack? Entonces se mandan las fotos de las partes íntimas, desnudas o el propio interior, y entonces llega el otro compañero y se la pasa a entonces, pero no la voy a mostrar, ¿no? Entonces le muestra lo que ese coge y se la manda a todo el mundo. Entonces ahí es una forma de ciberbullying, ¿sí? O bullying por medio de bien frecuente y bien difícil, ¿sí? Miren que el uso de las celulares es lo que más les preocupa a los papás. Es que está mucho tiempo ahí en el celular. El uso del celular sí obviamente tiene un impacto sobre la salud mental, genera ansiedad, problemas del sueño. Pero el rollo es los contenidos a los cuales está expuesto el niño. Acuérdense que crean perfiles falsos, otras personas llegan y les coquetean, les prometen cosas y terminan siendo adultos. Entonces, a veces la exposición más del aparato es al contenido de lo que puedan ellos estar expuestos. Entonces, hay muchos factores de riesgo que podemos tener. La sexualidad, lo que les digo, cuando estoy definiéndome y estoy en un entorno homofóbico, ¿sí? O mi papá y mi mamá dicen, no, es que eso es pecado, y en la iglesia tal cosa, y eso no debe ser. Yo digo, claro, están los niños, pues estoy siendo un pecador y acabo de llevar a mi familia al infierno, y pues va a ser bien complejo, ¿no? La impulsividad, los eventos
a casos de la niñez como el abuso sexual, la clase del abuso físico, la negligencia, fallecimiento de padres, sentirse desesperanzado, pero a mí me queman más fases cuando son muy perfeccionistas y muy rígidos, ¿sí? Porque es que eso no se les quita la idea en la cabeza de hacerse daño. Y es difícil escuchar a esos niños como tal. Entonces, hay un mito y es que dicen que si yo pregunto por el suicidio, induzco el suicidio, que es un poco la pregunta que tú me hacías. Y no, ¿sí? Lo que está demostrado es que si yo hablo y pregunto de suicidio, la persona como que se tranquiliza un poco y puede hablar abiertamente del tema y lo previene. Por eso en las consultas de salud mental o de psiquiatría, esta es una pregunta como forzada. ¿Usted alguna vez ha intentado suicidar? Y la persona dice, no, ya sí, hace mucho me pasó esto, y como que, o está pensando recientemente en hacerse daño, sin video, ¿sí? Igual, o sea, nosotros siempre preguntamos 3 formas virtuales, o sea, abuso, ¿sí? Suicidio y consumo de sustancias. En la actualidad hacemos 4 preguntas: abuso, suicidio, consumo de sustancias y bullying. Porque si uno no le pregunta a uno por el bullying, nadie se lo pregunta. Lo que pasa es que a veces ya en ese momento el bullying está como muy normalizado. No, pues me hicieron, pero ya no. Y el bullying disminuye con el tiempo. O sea, en los cursos más grandes hay menos bullying que en los cursos más chiquitos, que es sexto, séptimo, octavo. Ya son más grandecitos, ya eso deja de molestar. Listo, entonces, la preguntar no aumenta la posibilidad de que la persona lo haga. Más bien pregunta sobre factores protectores, que es lo que la gente manda a mover. O sea, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué le puedo preguntar? ¿Cómo puedo ayudarlo? Entonces, ¿sí? ¿A quién puedes pedir ayuda? ¿Quién te puede escuchar? Y ahí es donde los amiguitos son claves, realmente. Oye, esto lo hablo con mi mejor amigo, o con mi mejor amigo, o con mi tía, o con mi primo. Entonces uno se paga con esos factores protectores, ¿no? ¿Sí? Porque te sientes apoyado, los profesores son gran apoyo, los orientadores de los colegios ayudan muchísimo con eso. ¿Sí? La comunidad religiosa también ayuda bastante con todos estos factores de protección. ¿Sí? ¿Qué aspectos de tu vida hace que valga la pena de vivir? ¿Sí? ¿Qué modificaciones en las circunstancias hacen que cambies la decisión? ¿Sí? ¿Quién te ha ayudado en el pasado? ¿Cómo has manejado una situación así? Eso es como cuando la persona ya muy desesperanzada y me diga, ¿cómo la ayudo? ¿Qué puedo decir? Porque eso hace que esa persona empiece a decir, la vez pasada me ayudó fulano, hablamos de esta manera, lo resolví de esto, y como que se empieza a explorar posibles soluciones. ¿Listo? Eso es importante para que lo tengan bien presente. Precauciones: obviamente ante una conducta suicida no deje solo, retire objetos. Después, eso se vuelve difícil, hay los papás que se van al extremo, entonces duermen conmigo en la cama, quito todos los cuchillos, pues eso hay que hacerlo, no hay que ni, a veces no hay que ni tener tajalápiz porque encuentran la forma de hacerse daño. Muchas veces tengo que quitar de verdad los seguros de las puertas, ¿sí? En el TCA, por ejemplo, nos toca cerrarles los baños después de que coman, por ejemplo, 2-3 horas, almorzaron y no tienen prohibido ir al baño 3 horas después de que coman. Y eso se vuelve una pelea, pero toca así hasta que la persona se regula. Más adelante, consulta los servicios de urgencias, informe, ¿listo? Acompáñalos permanentemente. En la medida que se restaure la confianza, ya uno va bajando como la intensidad de todo esto, hasta que ya pues, la vida sigue común y corriente. Pero en la parte muy aguda sí es bueno tener bastantes precauciones en materia de autorizaciones. ¿Qué hacer? Pues hay muchas líneas de atención, están las líneas del distrito, la consulta, los servicios de urgencia, la 123, la 106, la púrpura, la de poder ser escuchados, ¿sí? Avisar, informar, permitir expresarse. Por favor, cuando el niño hable, si lo logran, que hable, ¿sí? No lo interrumpan y no lo juzguen y no lo descalifiquen y no lo culpabilicen ni lo critiquen, porque a mí en mi época ya lo cortaron. En mi época no había psicólogos, yo no le daba la regla. La depresión no existía en mi época.
Entonces ya el niño entonces después dice, ay, pero ¿por qué no me cuenta? Porque no tiene confianza. Yo le estaba contando y usted dijo que en su época no existía esto, de que le daban el arrego y que eso es un tema de voluntad. Pues por eso fue que le dejó de contar, no le dejó de hablar. Entonces no lo interrumpan, permita que expresen, no lo culpabilicen. ¿Sí? Tienen que ser muy sutiles con el lenguaje, pero excesivamente sutiles porque el adolescente todo lo malinterpreta y todo lo pone en contra y lo usa a favor. ¿Sí? Entonces, sí, tú puedes, ánimo, o sea que yo no he hecho mi mejor, tú esfuérzate más, o sea que yo no me he esforzado lo suficiente. ¿Sí? O sea, yo nunca le he puesto de mí para ser mejor, es que usted quiere que yo sea el mejor y yo no puedo. No, pues yo nunca dije eso, ¿no? O sea, nunca lo dijeron así, pero el adolescente lo interpretó así. Entonces, ojo, porque ellos todo lo interpretan al contrario del revés. ¿Sí? Más si están enganchados con la mamá o el papá, todo va a ser usado en su contra. ¿Sí? Todo. Entonces, ojo con el lenguaje, con las utilidades del lenguaje, porque realmente ellos son muy delicados, todo lo están evaluando y uno cae en muchos errores. Entonces, a veces los papás toman por la opción de mejor no les digo nada. ¿Sí? Se van a los extremos, ¿no? O mucha sobreprotección o el completo, digamos, libertinaje y abandono. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Por ejemplo, un adolescente, ahorita en consulta, ayer me llamaba la mamá desesperada, están en pleno divorcio, ¿sí? Entonces están viviendo en casas separadas. Entonces la niña ya les tiene medido como el aceite a ambos papás, ¿sí? Entonces ella dice, ay, mire, yo prefiero, como peleamos tanto, ya prefiero no decirle nada. Entonces la niña dice, hoy no quiero ir al colegio. Bueno, no vayas. Doctor, pero ¿qué hago? Estamos tan bien en la relación y últimamente hemos peleado que yo prefiero que no peleemos y no exigirle que vaya al colegio. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Sí? Claro, la niña sí, pero imagínense el estrés de esa mamá que llega al punto de decir, mire, es que llevamos una semana sin pelear, entiéndame, yo prefiero una pelea menos y que no vaya al colegio. Y va donde el papá. Y el papá le dice, mire, yo sé que estaba castigada, pero le di permiso para ir a la fiesta. Pero es que imagínese, doctor, llevábamos una semana sin pelear y nos iba súper bien. Entiéndame que cómo hago yo y después quién me le aguanta la pataleta y cómo hago yo en la casa, si esa coge. Y además, doctor, me da miedo que se vuelva a cortar. ¿Sí? Y entonces, y además cada vez que me dice, entonces llévenme a la Monserrat a hospitalizarme. ¿Sí? Yo le enviaba. Entonces la niña pescando un río revuelto, ¿no? Les crea culpas a los papás. Entonces el papá va con culpa y prefiere no hacer nada. Y yo le digo al papá, porque a veces van juntos a las consultas, le digo, ya usted cuántas veces no le fue al colegio, y me dijo, a mí toda la semana no fue al colegio. Sí. Yo ya me decía no quería ir y yo le decía, la mamá como que me dijo, no, tienes que ir, pero al papá no le va. Entonces va una semana al colegio y la otra semana va 2 o 3 días. Y estaba castigada y sabiendo ellos que estaba castigada, le dio permiso. Pero vamos a actuar con culpa y cortemos, no, pues prefiero que no vaya y no que se corte. La verdad. Porque pues entiendan nuestro miedo, pues actuar con miedo. Y eso suele suceder. Entonces ojo porque es un proceso, no es tan fácil, no es ya soplar desde botellas y que se solucionó. Esto ya bastante tiempo, no es un problema que se mejora así de buenas a primeras, sino que requiere un buen proceso. Entonces, la pronta identificación y el tratamiento temprano adecuado pues hace que se haga una enfermedad preventiva, que los problemas mejoren, se solucionen rápidamente. Esto es importante, no se os olvide, lo que comentaba. El suicidio es a menudo la solución permanente a un problema transitorio. Ese es el problema, que el rígido solo ve esto como solución, blancos y negros, y a un problema de momento. Y ese es un riesgo enorme que por eso tratamos de ofrecer opciones, alternativas, estrategias a las personas, a los pacientes y a las familias. La mayoría de personas que han contemplado una vez un suicidio posteriormente salieron de estar vivas, claramente. Y no sé si hayan más
preguntas o comentarios. Apoyo muy importante. Tú tenías una pregunta. Sí, yo soy orientadora, pero también soy mamá de dos adolescentes. Y por eso vi, primero porque la invitación del colegio. Y lo otro es que yo tengo una pregunta. Nosotros estamos en la casa con los chicos en esa pelea constante del adolescente, ¿no? Entonces, sí, no, mal, no, sí se puede, no se puede, hasta dónde llego yo, porque yo también estoy en mi discusión interna de qué debo hacer, si debo dar permiso, si no lo hago, cómo negociar esta situación. Ellos vienen al colegio y evidentemente hablan del suicidio constantemente, ellos lo hablan y además el celular es una herramienta, lo que usted decía, terrible, la información que le gusta es terrible, está la canción, está el anime, está una cosa, está la otra, que si hay que ponerle vidas a eso. Pero entonces yo pienso y también está la situación con sus pares que es hostil, entonces ellos constantemente son hostiles con ellos mismos y con los demás. Entonces yo quería saber qué herramientas yo como mamá en la casa puedo tener para generar en ellos resiliencia o esa capacidad de resistir a lo que pasa en su medio y en su escuela, porque hay cosas como usted dice que no cuentan y una vez se interrumpo porque dice, empezó la cantaleta otra vez, no entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, ¿qué habilidades como papás debemos desarrollar para generar en ellos esa resistencia y esa resiliencia a lo que pasa afuera? Así que no es manejar para mí, que no es controlable, eso quisiera saber. Vale. ¿Cómo se generan esos comportamientos en ellos? ¿Qué puedo hacer en una casa para evitar que cuando llegue sea vulnerado sea... Yo voy a recoger un poco comentarios y la pregunta. Los docentes, primero la labor es clave en todo esto. Entre las estrategias de prevención del suicidio, uno lo que promueve, hay dos cosas. Uno, los peer leaders, que es como quien dentro del curso es un líder, al cual también puedan acercarse a mis compañeros para que detecte tempranamente cosas y la comunique. Y otro también tiene que ver con empoderar al docente para que también detecte y tenga habilidades de contención, primeros auxilios psicológicos, que es otra cosa que también nos entrenamos mucho para esa primera respuesta emocional. ¿Sí? Eso por un lado. Dos, ni el docente ni la orientadora son los terapeutas. Entonces a veces ellos están muy atados, como que quisieran más, pero no se puede desviar su rol en ese momento docente. Tres, acuérdense que junto con los médicos son las dos profesiones que más quemados están. O sea, recibir ese estrés, tensión, o sea, ellos también se deprimen y sufren mucho de ansiedad, pero muchísimo, de por sí muchos del retornar a la presencialidad. La resistencia, yo creo que en algún momento para volver a la presencialidad era más de los docentes que de los estudiantes. O a mí me pasó eso en la universidad, o sea, todos los estudiantes ya a un nivel de posgrado querían volver y el problema que tuve fue con los docentes para que volví. ¿Sí? Entonces también son seres humanos que se cansan, que se estresan, que se agotan, que reciben, captan todo el estrés y la angustia de un salón. Y si uno mira en un salón, más o menos el 40%, o sea, casi que 4 de 10 niños tienen un trastorno. Pues está el TDAH, la discapacidad, la depresión, la ansiedad. ¿Sí? Llega un punto en que son menos los que no tienen nada a los que tienen más cosas, los riesgos psicosociales. Entonces es un ambiente complejo. Obvio, hay que trabajar mucho con ellos en la escucha, en la contención y la primera respuesta emocional. ¿Sí? Hay un tema de confidencialidad súper difícil de manejar para el orientador y para el docente, y es que no hay confidencialidad, o no debe haber. Entonces muchas veces el estudiante va y se acerca y termina pues el docente obligado a comentarlo porque es una situación de riesgo que, pues digo, diferente, así sea psicólogo y sea el orientador, es súper difícil porque ellos no pueden guardar la confidencialidad. Entonces, y muchas veces el orientador termina siendo el terapeuta del niño porque no tiene acceso a servicios de salud. Entonces los ven cada semana, lo ve el orientador en terapia, ¿ya? Porque es lo único que hay, ¿sí? Entonces el trabajo es en equipo, obvio, como muy bien lo dicen ustedes, es en equipo. Hay que ver también qué le está pasando a esta persona, ¿sí? Hay de todo, la situación hay que hablar del contexto, pero para darle respuesta y pasar a la pregunta, no es fácil. ¿Sí? A veces no es de extremos de que o libertinaje o la sobreprotección, ¿ya? Yo siempre digo a los papás que no lo sabemos, es una crisis de valores, ¿sí? Y eso es lo que no debemos permitir que ocurra. Y lo que la principal enseñanza es transmitir los valores a los niños. Y mientras tú des una pauta o negocies y sean cosas
que no vulneren ese valor, ¿sí? Pues lo están haciendo bien, ¿ya? Pero es que nosotros mismos enseñamos es con el ejemplo. Y ahí es donde pecamos mucho, ¿no? No mienta pero mentimos, no tomen pero tomamos, no fumen pero le fumo, ¿sí? Y el niño aprende por moldeamiento, por modelaje y por imitación. Entonces a veces como que nos queda difícil pedir y exigir unas cosas cuando no las hago en casa, ¿sí? Porque es grosero, pero en la casa hablamos grosero. No, porque está así, si estamos repitiendo. Entonces a veces lo mejor es la transmisión de valores, los límites son los límites, y también tenemos un tema serio de normas, por miedo, porque creemos que la generación es así, entonces a todo hay que decirle que sí, y actuamos con miedo, y entonces el celular es todo el tiempo, que no hace pataleta, berrinche, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y es bueno normas claras desde el comienzo, porque eso lo va a moldear en su personalidad. A veces el docente tiene que ser el que frustra, ¿sí? El que pone el límite y la pauta, porque a veces el niño, ¿sí?, no lo tiene en el hogar. Vuelvo y les digo, imagínense este hogar que les acaba de poner el ejemplo, donde no tiene límites la niña, pues llega a un colegio donde le exigen, ¿no? La tarea es aquí, o sea, bien, no pierda el año. Y yo a veces les digo a los papás, venga, deje que lo académico se encargue el colegio, porque es más fácil, ¿sí? Y no, o sea, ellos son los que le van a poder exigir un poquito más, porque las normas son iguales como para todos. Entonces es más fácil, no presenta esta tarea, pues tiene que ser, aquí no es que bueno, que de pronto, no, o sea, cumples. No es cumplir por cumplir, sino que es la norma, es el límite. Entonces transmitirle ese tema, hay que trabajar mucho en habilidades sociales, en herramientas comunicativas, lo que te hablo de los valores, eso es lo más importante, porque es que la crianza y eso es muy, hay pautas de crianza, pero pues van muy limitadas a algunos contextos. Y también creo que uno debería trabajar más bien con los papás, es en herramientas para ellos, ¿sí? De autogestión, de autorregulación, ¿sí? De comunicación asertiva, más de cómo le enseño yo a cómo criar, ¿sí? Es como también yo me logro modelar, ¿no? Porque desde un tiempo para acá el acoso o el bullying ya no es entre la víctima y el victimario, sino que se habla de un triángulo en el cual hay una víctima, el victimario y hay otro actor clave, ¿sí? Que es el observador. ¿Sí? Esa es la pieza de engranaje fundamental dentro de este evento, y lo menciono es porque ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Para evitar eso, ¿qué hacen el resto de los compañeros para evitar esto? ¿Sí? Entonces hay muchas formas de intervención, solo recordar que a veces el rol de víctima o victimario por detrás, ¿sí? Hay una dificultad también a nivel familiar. Muchos niños son abusados en casa y continúan haciendo el abuso del ejercicio de poder en el colegio, o muchos niños son abusados y maltratados en casa y asumen el rol como de víctima en el colegio. Entonces ahí es importante ver, por ejemplo, qué le pasa al niño, ¿sí? Porque es que él también necesita ayuda, es decir, es una intervención para todos, ¿ya? ¿Qué le está pasando a este niño que acosa? ¿Sí? ¿Qué le está pasando al curso que observa? Y cómo empoderamos a las que están siendo acosadas. Pero todo en busca de un bienestar, un crecimiento sano y una promoción de la salud mental. Entonces de eso hay mucho por hablar, hay mucho por hacer, ¿sí? Hay que evaluar todo el contexto, ¿sí? Porque pues digamos no es de culpas, ¿sí? Sino que de intervenciones a favor de formar los mejores ciudadanos que se adapten al contexto. Entonces a mí me parece muy válido el comentario, como te digo, hay muchas cosas que hacer y hay que intervenir a todo el curso en ese sentido. ¿Sí? Eso es lo clave de intervenir, pero es en colectivo, ¿ya? Todos merecen y necesitan ayuda para que eso no se siga replicando, pero eso puede ser un tema, profe, de que lo conversemos, porque sí, obviamente el bullying es un factor de riesgo para la depresión, para la ansiedad y para conductas suicidas, ¿ya? Entonces por eso es muy válida la intervención.
Pero ¿qué me cambia? No sé, porque todavía no va, o sea, no le han dado la fórmula como tal, pero ya le enseño que se tiene que aplicar. Yo quiero saber esa tara que trae el sustituto, con ese medicamento, ¿qué le va a producir? ¿Qué va a hacer ese medicamento? No sé, me parece una solución difícil porque no sé cuál medicamento es ni para qué diagnóstico. O sea, ¿por qué siempre medican eso? Ah, bueno, entonces es otra pregunta. Diferente. Y la respuesta es no. No siempre medicamos. ¿Sí? Las primeras líneas de intervención siempre va a ser la terapia, el apoyo, el ejercicio, la dieta, pero uno tiene que llegar a ese recurso cuando los problemas o las dificultades ya causan mucha interferencia, ¿sí? Y mucha disfuncionalidad, o cuando los síntomas son muy graves. ¿Sí? Obvio, yo puedo sufrir insomnio y hay higiene del sueño, pero si ya llevo 3 meses durmiendo mal y eso me cambia el humor y no me concentro, ¿sí? Pues es mejor darle algo, melatonina, la hierba, el agua, y que si aún así eso no mejora, pues la siguiente línea es eso. El problema que tenemos, no solo en salud mental, sino en todas las otras condiciones, es que cuando ya vamos al médico ya es como cuando están muy avanzadas las cosas, ¿sí? Recuerda que aquí el primer nivel de consulta es el vecino, el amigo, el tío, el de la droguería y el último es el médico. Y ya cuando van, ya has pasado por todo, o sea, ya hicieron ejercicio, le cambió la dieta, le dieron las hierbas, lo llevaron al homeópata, ¿sí? Ya tuvo todas las intervenciones, entonces como que cuando llegan al médico los medican, pero ¿por qué de una vez lo va a medicar? Y usted ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya pasó por absolutamente todo. Obvio, si tiene un déficit de atención, lo mejor va a ser la psicopedagogía, las terapias ocupacionales, lenguaje, física, pero hay niños que el salón no lo logran. Entonces se medican como para que estén más atentos, o sea, menos impulsivos, o estén menos ansiosos, ¿sí? Pero volvemos a la misma discusión. Yo veo todo el tiempo que se cortan, que se lastiman, que se intentan suicidar, pero le prestan más atención a la droga, ¿sí? Que a lo que está ocurriendo. Entonces no te dejes desviar la atención del problema, ¿sí? O sea, esa es una herramienta para solucionar, pero no, inclusive no lo va a solucionar, va a ayudar. Si tú te desvías la atención solamente en lo que hace el medicamento, le estás transfiriendo la responsabilidad del medicamento, ¿ya? Y no a las otras cosas que el niño necesita. Entonces no se desvíen. Ay, es que me lo medicaron, sí, desde un ratito, unos meses, un tiempo, unas semanas, ya de lunes a viernes. Sí, pero de eso está resolviendo el problema que tengo, porque este medicamento para quitarte los mitos no causan dependencia, no causan adicción, ¿sí? No inducen el suicidio, no les afecta el sistema nervioso, pero lo que yo sí les puedo decir es que si yo sigo en crisis y no la trato, y con tratamiento no es solo medicamentos, sino terapia, por ejemplo, psicoterapia, la persona sí se le queman neuronas. ¿Sí? Porque cuando yo estoy en cada crisis de depresión, en cada crisis de ansiedad, o un trastorno de déficit de atención mal, ¿sí? Manejado, o una anorexia mal manejada, eso sí afecta mi sistema nervioso biológicamente hablando. Cuando el medicamento protege, repara, y como que estabiliza. Entonces, no te centres en el problema del medicamento y desvíes la atención al medicamento, sino cómo estamos abordando integralmente la situación, y el medicamento es una ayuda, pero no la solución. O sea, yo siempre les digo, ni les ayuda a conseguir novio, ¿sí? Ni les da fuerza para estar todos los días, ni los vuelve más inteligentes, ¿no? Ni les cambia la personalidad, estabiliza, ¿sí? Y no cura. ¿Listo? Porque las enfermedades son multicausales, tienen muchas causas. Volvemos a lo mismo, si tengo un problema que hago en la casa y le pongo la fecha, el medicamento lo va a solucionar. Los niños, lo único que uno ve en el niño es la conducta. ¿Sí? Y la conducta es el reflejo de lo que le está pasando. Lo que está detrás de la conducta es el trastorno. Discapacidad intelectual, ansiedad, depresión, consumo de sustancias, anorexia, esquizofrenia, todo. Pero lo que es observable es la conducta del niño. Está aislado, está triste, está irritable, está violento, el mal rendimiento escolar. Es lo tangible, lo observable.
Lo que buscamos es diagnosticar qué es lo que está detrás de la conducta, porque él puede estar deprimido, irritable, ansioso, irritable, esquizofrénico, irritable, trastorno de conducta alimentaria, irritable, retraso mental, irritable, autismo, irritable. O sea, no importa la condición que tenga, lo único que vemos es la conducta. Entonces, prestémosle la más atención a la conducta y miremos a ver qué es lo que está por debajo de esto. Bien, no sé si tengan alguna otra duda. Queríamos decirte si nos cuentas un poquito qué es claramente. Vale. Claramente es una iniciativa que tenemos con varios psiquiatras generales y psiquiatras infantiles para lo que es el abordaje integral de los principales problemas, condiciones o trastornos en los niños, niñas y adolescentes. O sea, es más orientado a la atención de niños y de adolescentes en todas sus condiciones. ¿Sí? Está muy enfocado a mejorar la salud mental, tiene un énfasis en algunos trastornos como disforia de género, ¿sí? Trastorno de conducta alimentaria, depresión, ansiedad, regulación emocional, trastorno del neurodesarrollo. Es una apuesta a mejorar la salud mental desde el niño. ¿Sí? La mayoría de trastornos mentales se detectan en el niño o se podrían detectar en el niño y en el adolescente. De por sí que la principal carga está en los menores de 18 años. El 40% de todas las enfermedades mentales están en los menores de 18 años. Entonces, y eso pues repercute pues, en el adulto, en la familia y en la sociedad. Entonces, es un poco como una iniciativa que tenemos de atención integral para mejorar la salud mental, básicamente en niños y adolescentes, pues con un enfoque más bien como moderno y diverso que trate de este tipo de condiciones. ¿Ah? Consumo, claro, aparte de todo, aparte del consumo, el consumo no debe abordar con prueba de conducta, ya lo que estamos conversando, y que hay debajo del consumo. A veces vemos el consumo, pero el niño está deprimido. Los niños empiezan a consumir porque están ansiosos. O hay veces los TDAH, los trastornos de déficit de atención y hiperactividad, empiezan el consumo es porque no están tratados, porque necesitan algo que los calme o que los regule. Entonces, las enfermedades en los niños son un continuo, ¿sí? Que van evolucionando y se van adhiriendo. Entonces, no es que tenga una cosa o tenga la otra, no, un niño puede tener todo. ¿Sí? Una déficit, más el déficit de atención, más la ansiedad, más la depresión, más el tema por consumo, más un problema alimentario. Entonces, cuando uno ve que se vuelve enorme y difícil de controlar. Entonces, a veces el ejercicio es decantar, evaluar, estudiar y tratar cada condición. Bueno, muchísimas gracias. Quiero que le demos un aplauso a